Horrible. So it's like that in the yoga also. También así funciona con el yoga. I'm going to make some suggestions and offer some ideas to you to try to change your practice. Voy a hacer sugerencias, te voy a dar ideas para que cambies tu práctica. But if anything I say does not feel like something you want to do, please don't do it. Pero si hay algo que yo digo y tú no lo sientes que no lo quieres hacer, por favor no lo hagas. I find a lot in yoga, sometimes people are too obedient. Yo lo que he encontrado en el yoga es que la mayoría de la gente son muy obedientes. And there's kind of a hierarchy. The teacher sitting on a stage, big yogi. Y como que hay una jerarquía de los maestros. Está el maestro grande sentado hasta arriba. I'm just up here so I can see everybody. That's Y la única razón por la cual estoy aquí arriba es para poder verlos, no hay otro motivo. So if I'm asking you to do something and it doesn't feel right, please honor yourself. Entonces, si te pido algo que hagas que no se siente bien, hónrate a ti mismo, por favor. This is a big part of what yoga is about. Esto es una parte muy grande de lo que se trata el yoga. Is to learn to be true to yourself. Es aprender a serte fiel o verdadero contigo mismo. So actually, it's a path of discovering who you are. Entonces, es un camino para descubrir quién eres. It's a technology to help you discover who you are. Es tecnología que te ayuda a descubrir quién eres tú mismo. That's the purpose of the practice. Es el propósito de la práctica. And then to be true to yourself. Y ser verdadero contigo mismo. So there was my wife and I, Mati, some of you met her. Mi esposa y yo, Mati, algunos de ustedes la conocen. We ran a yoga school in Los Angeles for almost 20 years. Nosotros teníamos una escuela de yoga en Los Ángeles, casi la tuvimos 20 años. And we really wanted it to be a learning place. Y nosotros queríamos que fuera un lugar de verdadero aprendizaje. Not just a place where people go through the motions of doing practice. No nada más un lugar donde vayas y hagas la práctica. So we invited teachers that we wanted to study with. Entonces nosotros invitábamos a maestros con quienes nosotros queríamos estudiar, From all over the world. de todo el mundo. And we were really lucky because it was at a time when yoga was just beginning to catch. Y teníamos mucha suerte, tuvimos, porque fue en un tiempo donde apenas agarraba auge el yoga. And everybody wanted to come to Los Angeles. Y todo el mundo quería venir a Los Ángeles. So almost everybody we asked, they said, yeah. Entonces todo el mundo a quien le pedimos dijo que sí. We created quite a big school. Y entonces teníamos una escuela grande. So there was a comedian, Había un comediante un comediante yogi, who was doing the circuit and going around to different places in the United States. quien iba en varios lugares en los Estados Unidos, estaba como de gira. He called himself Swami Beyond Ananda. Y él se hacía llamar a sí mismo el Swami más allá del Ananda. So Ananda is a high state of yoga, bliss. El Ananda es la dicha, es un estado alto yogi. His name was Beyond Ananda. Y su nombre es más allá del Ananda. It's already funny. De ahí ya te empiezas a He reír. wrote a book called Driving Your Own Karma. Y él escribió un libro que se llamaba Conduce tu propio karma. And on the cover of a book was the cartoon of him driving a rainbow-colored car with a rainbow-colored wig. Y en la portada estaba la foto de él manejando un carro de arcoíris con lentes del mismo color y peluca igual. So think about it. Drive your own karma. Entonces piensa en lo que eso dice. Conduce tu propio karma. Not just being pushed around by your karma, No nada más que tu karma te conduzca hacia algún lado, but learning to drive. pero aprende a conducir. That's yoga. Eso es el yoga. So it's funny driving your own karma, but it's Entonces- genius. It's right on target. Entonces es chistoso escuchar esto, conduce tu propio karma, pero en realidad es un genio. So he would do a show, Él hacía un show, un espectáculo, and he came out and he was dressed up in a funny costume with a wig on and big glasses, and he had a boombox. y él salía vestido con un traje chistoso, tenía una peluca y tenía una grabadora de esas grandes. And the boombox had some kind of funny music on it. Boom, bada, doo da, boom, bam, bam. Y la música de la grabadora estaba chistosa, sonaba así como él hizo. And he's dancing around. He comes out and says, Swami Beyond Ananda is my name. Enlightenment is my game.
Y su canción decía así, Swami más allá de la Nanda me llamo y mi juego es alumbrar, Now, iluminar. this part is maybe difficult to translate. A lo mejor esto se hace un poco difícil la traducción. It doesn't translate in all languages. Sometimes I need a much more explanation before I tell the joke, but A lo mejor necesito explicar el chiste, I think you can get it. pero creo que lo entiendes. He comes out on stage with his costume and he says, Swami Bhayanananda is my name, enlightenment is my name, is my game. Porque él sale en el escenario y dice, Swami, más allá de el Ananda es mi nombre y el iluminar es mi juego. He says, give me a G. Y me dice, dame una G. Everybody goes, Y G. todo el mundo contesta, G. Give me a U. Y también una U, U. la U. Give me an R. Y luego la R, R. R. Give me a U. Y luego la U, U. U. He says, G. You are you. ¿Y qué dice? Y es que eso en inglés se traduce como, So I can really see who understands English by, you know. Gee, wow, you are you. es sorprendente porque es, oh, me sorprendo, tú eres tú. How profound it is that you are you. ¿Qué tan profundo es saber que tú eres tú? It's a joke. Es un chiste. And it's totally what yoga is all about. Y en realidad de eso se trata el yoga. It's for you to realize who you are, what you are. Es que tú te des cuenta quién eres, te des cuenta So qué what's the eres. purpose of the practice? Entonces, ¿para qué practicamos? ¿Cuál es el propósito? For you to pay attention to yourself. Para que tú te pongas atención, te prestes atención a ti mismo. Some people say it's very, very selfish. Algunos dicen esto es muy egoísta. You go away to Mexico for 2 weeks when your poor husband is staying in the cold in frickin' Alaska or Toronto. Te vas a México 2 semanas y dejas a tu esposo en Alaska o Toronto. And you come down here and you do yoga every day, you know. Y vienes y haces yoga diario. Me. Es para mí, para mí, para mí. Te alimentas a ti, a ti, a ti. But the thing is, the deeper you go into yourself, the Pero more you're able to touch something that touches everything else. el secreto es, entre más profundices en ti mismo, más fácil es que tú puedas tocar algo que toque a lo demás. The deeper you go in, Entre más profundices, the more you know yourself, más te conoces a ti, the more you're able to touch something that everybody has. más puedes tú llegarle a todos en ese lugar donde todos los tienen. You look around the room, everybody's completely different. Fíjate alrededor, todo el mundo está distinto. There's never been another one exactly like you. Nunca hay una copia idéntica a ti mismo. And if you just go inside a little bit, the difference is less. Y si te profundizas un poco, la diferencia es mucho menos. And the deeper you go, the less difference there is. Y entre más profundices, menos diferencia hay. Until we get to the place where there's no difference. Hasta llegar a un lugar en donde no existe diferencia alguna. So in the world today, there's lots and lots of people practicing yoga. Entonces, en el mundo de hoy hay mucha gente practicando yoga. I think I can easily say something that's true. There's more people practicing yoga today than have ever practiced yoga before on this planet. Puedo asegurar eso, que hoy en día hay más gente practicando yoga que nunca antes. In all these different yoga classes, there's something that's really common. Y en todas estas clases de yoga hay algo que hay un común denominador, Either at the beginning of the class or the end of the class. ya sea al principio o al final de la clase. What do? ¿Qué hacemos? We put our two hands together. Juntamos nuestras manos, We put our hands in front of our heart. las ponemos frente a nuestro corazón, We bow down and we say, Namaste. nos inclinamos y decimos Namaste. What does Namaste mean? Namaste, ¿qué significa? From that part of me, the deepest part of me, I recognize that same part of you. De la parte más profunda de mi ser, reconozco la misma parte en ti. In that place, we're not different, we're the same. En ese lugar no somos tan distintos, somos lo mismo. Realization changes everything. Esa realización
cambia todo. Why would I want to hurt you? It's the same as hurting me. ¿Por qué te voy a hacer algún daño si es lo mismo que hacerme el daño a mí mismo? When we practice together and we understand the struggle that we're going through to do this practice, we have compassion for each other in each of us in our own struggle. Cuando practicamos y vemos las luchas, los obstáculos que tenemos, nos surge compasión hacia nuestros compañeros. So we create a kind of a culture, a yoga culture. Entonces, esto crea una cultura yogi. So the word culture, I think we share it in Latin languages. In English, I think shares it from the Latin languages. Culture. Creo que esta palabra se entiende en todos los idiomas. Cultura es común. And usually we think of it as how society behaves or cultural things like art or music. Y normalmente pensamos en cómo se comporta una sociedad o cosas como la música, el arte, lo cultural. But there's another way to understand the word culture. Pero hay otra forma en la cual se puede entender esta palabra. When you make yogurt, what do? Cuando creas yogurt, ¿qué haces? You take some milk. Tú tomas leche, You warm it up a little bit, not too much. la calientas un poquito, no mucho, Take a little bit of yogurt and put it in the milk. pones un poquito de yogurt y la pones en esta leche, You let it sit. lo dejas ahí Voila, yogurt. y creas yogurt. We have an effect on each other, is what I'm trying to say. Lo que trato de decir con esto es que nosotros tenemos un efecto el uno en el otro. And how we practice affects the whole group. Y cómo nosotros practicamos afecta a todo el grupo. And you can drive your own karma. Y tú puedes conducir tu propio karma. You can choose how you behave. Tú puedes elegir cómo comportarte. You can even choose how you breathe. Hasta puedes elegir cómo respiras. And all of that affects the vibration of the whole room. Y todo esto afecta la vibración del cuarto entero. So there's an idea in Eastern spirituality called the bodhisattva. Entonces hay una idea en la espiritualidad del Oriente que se llama Bodhisattva. Anybody heard this word before? Bodhisattva. ¿Alguien ha escuchado esta palabra antes? Used to be a song in the 70s, bodhisattva. Era una canción de los 70s, Bodhisattva. Bodhisattva is an idea that the practitioners, the yogis, the meditators are seeking enlightenment. Bodhisattva es la idea de que los practicantes, los que meditan, están buscando la iluminación. But the bodhisattva is a special kind of yogi. Pero el Bodhisattva es un yogi muy especial. And the bodhisattva does not take the final enlightenment until all other beings are also ready. Y el Bodhisattva no acepta, no toma la dicha, la iluminación final, hasta que todos los demás seres están listos. So one of the things that really occurs to me with our practice of yoga is trying to help us to be better humans. Entonces, una de las cosas que a mí se me ocurre con la práctica del yoga es que el yoga nos está ayudando a ser mejores humanos. I don't know about you, but I believe very strongly in this idea of evolution. Yo no sé si ustedes, pero yo sí creo muy fuertemente en la idea de evolución. That we have evolved from other beings. De que nosotros hemos evolucionado de otros seres. And that evolution of all beings goes all the way back to a common source. Y la evolución de todos los seres puede rastrearse a un origen común. Allow it to blow your mind. Permite que esto te sorprenda y llene tu mente, la sobrellene. We're all related. Todos estamos relacionados. And in this process of evolution, human has come. Y en ese proceso de la evolución llegaron los humanos. And the word human itself, what does it mean? Y la palabra humano, ¿qué significa? Humane. What does it mean? Humane. ¿Qué significa ser humano? There's a kindness, Es gentileza, a compassion. compasión. It's different. It's not like fish. Es distinto, no es como ser un pez. Fish have babies in the water. Los peces tienen sus crías en el agua. The babies go out. Good luck. Las crías salen y adiós, se I hope olvidan. some of you survive. Espero que sobrevivas. Most of you will not survive. La mayoría de ustedes no lo harán. But it's not what we do.
Eso no es lo que nosotros hacemos. You have a baby, what do you do with it? Cuando tienes un bebé, ¿qué es lo que haces? You care for it. Lo cuidas. For how long? ¿Por cuánto tiempo? Anybody have children? ¿Aquí alguien tiene niños? Anybody have children that are like adults? Que ya sean adultos. How do you feel? ¿Y que Right? Yeah, this is human. eso es ser humano. And we can create this human culture and we can evolve this human culture, and yoga is a tool to help us to do that. Y podemos crear una cultura humana, una evolución humana, y el yoga es una herramienta que nos ayuda a hacer eso. Ashtanga yoga is a great practice. La práctica de Ashtanga es una práctica maravillosa. It's not the only great practice that humans have ever created. No es la única práctica que los humanos han creado. There's many, many, many Hay great practices. muchas prácticas maravillosas. Tai Chi, Qigong, playing the violin. Tai Chi, Qigong, tocar violín. So many great practices. Hay muchísimas. And they have very similar kind of methodologies. Y su metodología es similar. But what's interesting is that we tend to find the differences between things and we focus on that too much. Pero lo que nosotros nos enfocamos demasiado es encontrar las diferencias entre esas cosas. Of course, it's important to recognize the difference in things. Claro que es importante reconocer las diferencias en las cosas. If you're in the woods and you see some little red berries, it's good to know if they're poisonous or not poisonous. Si estás en el bosque y ves frutos rojos, es bueno saber si son venenosos o no. It's a word in Sanskrit, viveka, the ability to see the difference between things. En sánscrito, viveka, es la habilidad, la capacidad de ver, de discernir, de ver la diferencia entre dos cosas. But the word yoga Pero la palabra yoga means union. significa unión. Anybody read any of the Patanjali's Yoga Sutras? ¿Alguien ha leído los Yoga Sutras de Patanjali? It's an important book if you practice yoga, I think, Si to make a practicas study of it. yoga es importante estudiarlo. The very first chapter of Patanjali's Yoga Sutra is called what? El primer capítulo, ¿cómo se llama? Samapada. Samadhipada. Samadhipada. So this word samadhi is interesting. Esta palabra, samadhi, muy interesante. Anybody practice Ashtanga yoga regularly? ¿Alguien practica Ashtanga de manera regular? Anybody never practiced Ashtanga yoga? ¿Alguien que nunca haya practicado Ashtanga? Everybody's done at least a little bit. Entonces, alguien ha hecho de menos algo. That's okay. Está bien. What's the very first thing the teacher says at the beginning of class? ¿Qué es lo primero que dice el maestro en la clase? Samastiti. Samastiti hi. Samastiti is something. Samastiti he makes it a command. The he at the end makes it a command. Samastiti es una cosa y samastiti hi lo hace una orden. Sí, una orden. What I started to find was that this word sama was coming up more and more frequently in my studies. Lo que yo encontré es que la palabra, la raíz sama, surgía con mucha frecuencia en mis estudios. To read the Yoga Sutras, the first chapter, Samadhipada, is challenging. Leer el primer capítulo de los sutras, Samadhipada, es un reto. There's some things in there that are difficult to understand. What's he talking about? Hay cosas ahí que son difíciles de entender. ¿De qué está hablando? But if you understand it, that everything that he is writing and speaking about is for the purpose of helping you have the experience of samadhi. it Pero becomes understandable. si tú entiendes que todo y cada una de las palabras que están escritas ahí tienen el propósito de ayudarte a llegar a samadhi, vas a entenderlo mucho más fácilmente. This was a huge turning point for me in my practice to realize this. Cuando me di cuenta de esto fue un cambio muy grande en mi práctica. The purpose of the practice is to help us have that experience of samadhi. El propósito de la práctica es llegar a experimentar el samadhi. It's not just doing postures. No es hacer posturas. Postures are interesting, they're fun. Las posturas son interesantes y divertidas. And if they're done correctly, it can be really healthy for you. Y si son hechas de la manera correcta, son muy saludables. But the postures are not the end of yoga. Pero las posturas no son la meta del yoga.
Does anybody here feel like they've perfected even one asana? ¿Alguien aquí piensa o siente que ya perfeccionó una postura, una asana? Right? ¿Verdad? It's impossible. Es imposible. You cannot get to the end of it. No hay final, no llegas al final. But the struggle and the work and the practice, it teaches you stuff about yourself. Pero la lucha, el reto, la práctica es lo que te enseña las cosas acerca de ti mismo. It changes the way you walk through the world. Cambia la manera la manera como caminas por el mundo. It changes the way you meet the difficulties of your life. Cambia la forma en la que tú lidias con los retos de tu vida. That's the purpose of it. Ese es el propósito. We get confused Y nosotros nos and we confundimos. think it's so important to get to the end of any one asana. Y pensamos que es tan importante llegar a dominar cualquiera de las asanas. We think it's so important to get your head to your leg in Paschimottanasana. Pensamos que es tan importante que en Paschimottanasana llegue nuestra cabeza a la pierna. And then later on, once you can do that, you think it's so important to get your leg behind your head. Y luego in después, una Paschimottanasana. vez que lo logras, piensas que es súper importante llevar tu pierna detrás de tu And cabeza. then later on, it's like grabbing your ankles in a back bend. So, Y después es tomar tus talones al hacerte hacia atrás, un arqueo hacia atrás. it's never enough. There's always some other thing. You're chasing it. Nunca es suficiente, siempre hay algo que estás persiguiendo. So what? You can grab your ankles, then what? Y una vez que te tomas los tobillos, ¿qué? Walk your hands up your legs and stick your head up your butt. ¿Vas a subir tu cabeza y la vas a meter por tu cavidad trasera? ¡Qué bueno! What'd you learn? ¿Y qué aprendiste? Be careful. Ten cuidado. We need to learn to take care of the body Tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo and not just to use the body to do postures, y no utilizar el cuerpo para hacer posturas, but to use the postures to heal the body and to understand the body. sino a utilizar las posturas para sanar nuestro cuerpo y entenderlo. This is a really difficult change to make if you're caught up in the accomplishment of postures as being your primary purpose in the Si practice. tú estás atorado en tu práctica en tratar de lograr posturas, este cambio es muy difícil de lograr. Now, I don't want to spend all the morning talking. Yo no quiero pasarme toda la mañana hablando. I could talk nonstop 6 hours every day for 5 days. No Puedo problem. hacerlo 6 horas diario, We're not going to do that. pero no lo vamos a hacer. But I wanted you to get a little feeling for where I'm coming from. Pero quiero que tú entiendas un poquito de dónde es que surge lo que yo te estoy enseñando. And I want to ask for your patience with me. Y quiero For you to que, be patient with me. que tú tengas paciencia conmigo. We're going to go tortuously slow this morning. Vamos a ir lentamente, torturosamente lentamente. That does not mean it's going to be easy. Eso no significa que va a ser fácil. It's easier to go fast many times. Muchas veces es más fácil ir rápido. When you go fast, you can ignore all kinds of things. Porque cuando vas rápido puedes ignorar muchas When you cositas. slow it down, you start to notice, oh, Pero cuando te detienes empiezas a darte cuenta. and you start to see yourself, Y te empiezas a darte cuenta en ti, right? ¿verdad? Okay. So, Entonces, the word sama has become really interesting for me. para mí la palabra sama se me ha hecho muy interesante. The eighth of the 8 limbs is samadhi. El octavo de las 8 ramas, la octava rama es samadhi. The first chapter is called Samadhipada. El primer capítulo es Samadhipada. This is a typical approach in Indian teachings. En las enseñanzas hindús, esta es una manera de hacerlo muy típica. They take sort of the target or the end goal, and Lo they que, put it at the beginning. lo que hacen es tomar la meta, como que a lo donde queremos llegar, y lo ponen al principio. And then they expound on it. Y de ahí expanden. So Samadhipada. Entonces, Samadhipada. This is what yoga is. Yoga is samadhi. Eso es lo que es yoga. Yoga es el samadhi. That when you say namaste with that full profundity of understanding, Cuando tú dices namaste con con todo el profundimiento, that's samadhi. eso es samadhi. What is samastiti?
¿Qué es samastiti? Same word sama, También tiene la palabra sama, different ending. pero con una meta distinta. Samadhi, Samadhi, samasti. samasti. Very similar meaning, di and sti. Di y sti tienen un significado muy similar. Di is like abiding in, it's like going home. Di es como cuando te vas a tu casa. Sti is to create steadiness in or stability. Sti es crear una estabilidad. Can you say it's similar? ¿Puedes ver la similitud? It's different. Es distinto. You go home, Tú te vas a tu casa right? You cultivate stability. y o cultivas estabilidad. The practice is to create stability in this realization of sama. La práctica es crear estabilidad en la realización del sama. So I want to use this sama word, Entonces quiero utilizar esta palabra, sama, and I want to say that in your practice, you're either moving towards sama or you're moving away from sama. y quiero decirte que en tu práctica o estás yéndote hacia sama o te estás alejando del sama. In any question you have about where you're trying to go, what's your motivation, what's your intent in your practice, you filter it through this word sama. Y cualquier motivación que tengas acerca de tu práctica la puedes filtrar mediante este sama. And you learn to answer the question yourself. Y así puedes responder la misma duda, la pregunta tú mismo. That's it. That's the great thing of yoga. Eso es lo más grandioso del yoga. If you're not sure, Si no estás seguro, try to find out. Am I heading towards sama or away from sama? trata de tú averiguarlo. ¿Me estoy acercando o alejando al sama? And shift your direction as hard as it might be intellectually, mentally, emotionally. Y- Turn it towards sama. Y así sea muy difícil intelectual o emocionalmente cambiar tu dirección, llévala hacia el sama. So one of the things Pattabhi Joyce used to say all the time is 99% practice, 1% theory. Una de las cosas que Pattabhi Joyce decía mucho es 99% práctica, 1% teoría. He was really practical. You have to practice. Él era muy práctico, decía, tienes que practicar. This needs to be experiential, Esto tiene que ser una vivencia, not just theoretical. no en teoría. At the same time, we need to have the intent of where we're going. Pero al mismo tiempo debemos tener la intención de hacia dónde nos So dirigimos. that 1% theory Para que el 1% de teoría is like the center of the target, sea el centro del blanco and the rest of it is the practice. y el resto sea nada más la práctica And we're trying to go hacia donde tenemos que ir. into that center of the center. Estamos tratando de apuntarle justo al centro, darle en el clavo. So I'm calling that center of the center of the center of the center sama. Entonces el centro, lo más céntrico es el sama. I want to do a little experiment. Quiero hacer un experimento pequeño Ask you all to raise your right hand. y les voy a pedir que levanten su mano derecha. Let's see if you know the difference between right and left. Nada más para ver si saben la diferencia entre derecha Raise e it up izquierda. high. Alto. Okay, good. Muy That's bien. good. That's a good skill to have in life. Eso Taking está things bien off que the lo top tengas shelf. en tu vida. Let's check the other one. A Try ver, the left hand. la otra, la izquierda. Let me see. A ver. Okay, I want your questions. Quiero tus preguntas. So what do you do if you have a question? Entonces, ¿qué haces si tienes una pregunta? You have a choice. Tienes una elección. You can raise your right hand Puedes levantar tu mano or your derecha left hand. o tu izquierda. Okay? ¿Ok? Any questions? So far? Preguntas hasta ahorita. Not just questions, but comments. Anything to Comentario, pregunta, algo que quieras compartir. share. You good? ¿Estamos bien? Yes. 1% is the seed. Is the seed? The seed. The Seed is, I original like that seed. I think seed is a good word. ¿El 1% es la semilla? Sí, creo que semilla es una buena palabra. It's the intention. Es la intención. It's difficult to talk about these things because words fail us in this. Es difícil hablar de esto porque las palabras nos decepcionan, nos fallan. But it's the direction that we're trying to go to. Pero es la dirección hacia donde nos queremos And dirigir. it's really inside yourself. Y en realidad está dentro de ti. But if you go deep enough into yourself, you touch the infinite. Pero si estás tú muy dentro de ti, si te profundizas, tocas al And infinito. you realize everybody has that.
Y nos damos cuenta que todo mundo tiene eso. I think that's the greatest gift of yoga Creo que ese es el regalo más grandioso del yoga and the purpose of yoga. y el propósito. So I want to offer just a short break. It's 36 right now, 2 minutes. Vamos a tener un receso de 2 minutos. If you feel you need to use the Si toilet, quieres please ir al use the baño, toilet. por Don't take favor, too long. hazlo. I wanna No te stretch your tomes legs, mucho, whatever you need to estírate do. lo There's a que lot of quieras talk, hacer. blah, 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 blah. Podemos hablar.